Nos acompaña el comisionado Mauricio Vera Sánchez, comisionado de la CRC, a esta hora de la mañana. Comisionado, buenos días. Richard, muy buenos días para todo el equipo de trabajo. ¿Cómo van? Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña Camilo Vallejo Giraldo, que es el presidente de la Junta Directiva de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Profe Camilo, buenos días. Profe Camilo. Richard, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Comisionado Mauricio Vera, ¿qué tiene usted para decir sobre el tema que ha generado tanta controversia en el país y que precisamente fue usted uno de los comisionados que hizo esta solicitud a los medios de comunicación en el país? Bueno, Richard, yo creo que, digamos, toda la polémica que se hizo alrededor de la solicitud inicial ha venido siendo aclarada por parte de la comisión. La intención de la solicitud tenía un propósito, digamos, en el marco de nuestras funciones de generar y levantar información de conocimiento sectorial. Como ustedes saben muy bien, la comisión tiene como función ser garante del pluralismo y la imparcialidad informativa en los operadores de televisión en Colombia, que son los medios que regula la comisión, no son los otros medios. Y esa información iba orientada a conocer buenas prácticas en procesos, digamos, editorial, sin hacer una intromisión ni una limitación, porque además no tenemos la competencia para hacerlo, en las decisiones editoriales que se tomen, en las reservas de fuentes, etcétera, etcétera. El comunicado, lo reconocimos así desde el inicio, quedó, digamos, mal redactado, hay que decirlo, digamos, por asuntos allí de una especificidad que se pedían, que no era, digamos, el propósito, reitero, de intrometernos en el ejercicio periodístico de los sistemas informativos, especialmente los operadores. Los medios de comunicación lo interpretaron así, que me parece muy bien. Hubo una alarma y un ejercicio de colegaje a nivel nacional de todos los medios, de varias instituciones, por supuesto de entidades públicas como el Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría. Aclaramos, digamos, todo el sentido que tenía esa solicitud. Como garantes del pluralismo es lógico entender que pues requerimos conocer lo que sea público de los medios de comunicación, es decir, aquella información pública. Lo decíamos, el tema de conocer una línea editorial, digamos, hay que desmitificarlo un poco, porque la línea editorial se conoce cuando un contenido es emitido, es decir, cuando una audiencia se enfrenta a un contenido o prefiere un noticiero frente a otro, es porque esa línea editorial que tiene ese noticiero se transparenta en ese contenido, el enfoque que se le da a la información, el tipo de fuentes que se consultan. Es decir, eso es evidente. ¿Dónde estuvo nuestro error? Y reitero, lo hemos reconocido así, digamos, en la interpretación que se hizo, que estábamos pidiendo levantar reserva de fuentes, a los editoriales, y allí fuimos muy claros. En el segundo comunicado es de carácter voluntario la entrega de la información, y hoy, no sé si ustedes ya tienen el comunicado de la comisión, ayer tuvimos sesión, y frente a nuestro deseo de trabajar colaborativamente con los canales de televisión, de hacer un diálogo transparente sobre el pluralismo y la imparcialidad en los medios de comunicación regulados, levantamos el requerimiento. Es decir, que hoy ya el requerimiento no tiene efecto. Ustedes lo pueden leer allí en el comunicado. Hemos dejado, digamos, esa solicitud parada. No hay, digamos, en este momento ningún requerimiento, así sea de carácter voluntario. Lo dejamos, digamos, sin piso jurídico, y lo que estamos proponiendo, como lo hemos hecho siempre, esto hay que decirlo a la audiencia, vamos a convocar unas mesas de trabajo para dialogar. Dialogamos permanentemente con los canales de televisión sobre muchos temas. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver lo hicimos hace poco, con las prácticas autorregulatorias que tienen los canales de televisión frente a el manejo de la publicidad de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Y ahí se compartieron buenas prácticas, qué procesos internos tienen los canales para determinar, digamos, o prevenir que haya publicidad de alcohol en franjas no autorizadas, etcétera. Entonces, la comisión es Sí. una comisión independiente, recordemos, no tenemos presencia de gobierno. Particularmente esta fue una solicitud a los medios de comunicación, y creo que hubo
una gran desinformación por un desconocimiento de qué es la CRC, cómo está compuesta la CRC. Se dijo que el requerimiento obedecía a una orden explícita del gobierno y de presidencia, y pues no hay nada más distante de la verdad que eso, porque los tres comisionados que estamos en la sesión de contenidos audiovisuales, que fuimos los que hicimos ese requerimiento, llegamos allí por concursos de mérito. No somos, digamos, asignados o designados por el gobierno por ninguna otra autoridad. Entonces hay una independencia total para poder regular, porque no se puede regular si no se es independiente. Comisionado, sobre este tema, uno podría pensar que eso no fue ingenuo, es decir, hacer la solicitud no salió de la noche a la mañana que se levantó un comisionado y dijo, ve, hagamos esta solicitud a los medios. ¿Tenía alguna intención, alguna preocupación en la comisión o en los comisionados cuando se hizo esta solicitud que ahora ustedes pues echan para atrás y corrigen? No, Richard, mira, no, digamos, yo no lo llamaría ingenuo, porque, pues, digamos, pareciese y así fue interpretado y lo hemos aclarado y lo seguiremos aclarando porque para nosotros lo más importante es la transparencia. Eso creo que, igual que para ustedes como medios de comunicación, lo importante es transparentar cómo se toman las decisiones. No fue una decisión ingenua, fue una decisión, digamos, en el marco de nuestras funciones de conocimiento sectorial. Y reitero, permanentemente estamos solicitando información a los canales sobre distintos temas. En este caso, el asunto del pluralismo viene un poco enmarcado dentro del proyecto regulatorio que estamos haciendo en la comisión, que ustedes seguramente conocerán. Es un proyecto que arrancamos con consultas a comienzos de este año. Vamos a mitad del proceso. Es un proyecto que busca, digamos, un poco tener algunas reglas alrededor de cómo garantizar el pluralismo y la imparcialidad. La comisión no tiene una función fácil que le asignó la ley. Es decir, garantizar el pluralismo y la imparcialidad no es un ejercicio fácil, porque efectivamente son ejercicios que se acompañan de la garantía de la libertad de expresión, de la garantía a la libertad de información, de la libertad de opinión, de los derechos de las audiencias, que es otra función que tiene la comisión. Nosotros no solamente velamos para que haya esa libertad de expresión y sobre todo de información en los medios, sino también que los derechos que tienen las audiencias pues no se vean vulnerados. Entonces, en el marco del ejercicio normal que hacemos de construir conceptualmente estas nociones, de revisarlas permanentemente a la luz de lo que hacen los canales de televisión, pues hicimos el requerimiento. No tiene, digamos, ninguna intención específica de ahondar sobre un tema en particular, porque miren que la solicitud es general, no se dice, digamos, o no se dijo en su momento, envíenos las actas o las decisiones editoriales que se tomaron frente a determinado caso. Eso sí hubiera sido, digamos, una intención muy focalizada, Richard. En este caso no, fue una solicitud general. Ahora, eso no significa que en la comisión, y creo que ustedes como medios de comunicación, pues, y los ciudadanos, por supuesto, no seamos conscientes de que el país está no solamente en una polarización política, el país está en una polarización efectivamente mediática, ¿cierto? Y en esa polarización, digamos, o en esas tensiones mediáticas, hay que ir nosotros como autoridad, pues efectivamente acompañando el ejercicio de que el pluralismo se mantenga, que los ciudadanos tengan distintas líneas editoriales con distintas posturas, digamos, si se quiere, políticas, pero que la información que reciban responda a esos principios constitucionales de la veracidad, de la, digamos, objetividad y la imparcialidad. Que hay un principio en el tema de los contenidos, Mauricio, y es que el control es posterior, el control de contenido es posterior, no anterior. ¿Cómo curar, digamos, esas heridas que se abrieron, comisionado? Porque hoy hay un temor de cara a ese posible control previo de los contenidos en los medios de comunicación informativos, especialmente, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo diría que, bueno, no lo llamaría curar, pues
digamos, quedaron preocupaciones profundas que nos dejan lecciones positivas, diría yo. Una es que efectivamente tenemos un ecosistema de medios a nivel nacional, independientemente que sean televisión, radio, prensa, etcétera, es solidario en el ejercicio periodístico, porque la redacción fue colectiva. Si bien el requerimiento iba a la redacción fue colectiva, ustedes vieron desde la prensa, desde distintas emisoras, desde portales digitales, se reaccionó frente al tema y eso habla muy bien porque estamos alerta, y digo estamos alerta junto con el regulador para que lo más importante sea protegido y es la libertad de expresión y con ello la democracia. Eso, digamos, es muy importante. Y a eso se le suman pues las preocupaciones de las autoridades también del Estado que levantaron la mano y dijeron, oiga, aquí hay, digamos, algo que hay que revisar, que hay que conversar, otras entidades como la FLIP, etcétera, etcétera, que nos parece, digamos, muy bien. Nosotros valoramos mucho eso y por eso tomamos con toda la tranquilidad la decisión. No estamos, digamos, saliéndonos de nuestras competencias, lo hicimos en ese marco, pero si no era el camino adecuado y así se percibió, no tenemos problema en parar y retomar otro camino, que es el camino, digamos, que hemos planteado de un trabajo colaborativo, que en última instancia es el camino de la confianza y de una doble confianza. ¿Por qué? Porque la ciudadanía debe confiar en que los medios regulados, es decir, regular es confiar. Cuando un medio regulado es un medio que el ciudadano tiene los instrumentos para defender sus derechos, pero por el otro lado la ciudadanía también tiene que confiar en sus medios de comunicación. O sea, la credibilidad que tiene un medio de comunicación, y ustedes bien lo saben, es supremamente importante. Entonces no podríamos, digamos, ir avanzando en el medio de, digamos, de inquietudes tan profundas, tan ciertas, etcétera, con un requerimiento, dijimos, no, paremos, busquemos otro camino y seguimos el diálogo de manera transparente y abierta y de cara al país. 7 de la mañana, 29 minutos. Comisionado Mauricio Vera Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Richard, y saludo al equipo. Muy amable, igualmente, comisionado de la CRC. Pues hablemos con el profesor Camilo Vallejo Giraldo, que es presidente del Consejo Directivo de la FLIP. Contexto en el matutino de UM-FM. Profe Camilo Vallejo, ¿cuál es el análisis que ha hecho la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, sobre este tema en el que pues ya está Procuraduría, está la CRC, está el escenario político también en el país, administrativo y los medios de comunicación obviamente? Ayúdenos con el micrófono, profe. Buenos días, Richard. Buenos días a todos los que nos oyen, a ustedes ahí en la mesa. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias, profe. A ver, yo creo que la posición de la FLIP ha sido muy clara en advertir que, pues que aquí había un riesgo muy profundo en términos de censura. La FLIP lo ha llamado censura indirecta, que es aquellas situaciones en las que, digamos, quien quiere censurar, en este caso una entidad pública, pues no lo hace de manera directa, sino que lo hace a través de mecanismos o actividades o decisiones que inhiben la actividad de informar y de opinar. Entonces, aquí yo creo que hay que tener algo muy claro. Creo que, a ver, la CRC es una entidad que está cumpliendo un rol constitucional y estrictamente se le han entregado algunas funciones en sus, digamos, en las leyes, en todos sus actos administrativos que la reglamentan. Lo que pasa es que, pues muchas de esas funciones son principios constitucionales, finalidades constitucionales, creo que como el comisionado bien lo decía, alrededor del pluralismo. O sea, el pluralismo hay que defenderlo, hay que protegerlo en nuestra Constitución. Digamos, los colombianos tienen derecho a tener diferentes perspectivas dentro de los medios, pero hay otras funciones que son igual de importantes, que son del mismo rango constitucional, que están en el mismo lugar de los tratados de los derechos humanos. Y creo que aquí, sobre todo, pues no sé, digamos, la entidad me parece a mí quizás no supo ponderar en el momento de hacer este comunicado, que hay cosas tan importantes como el pluralismo en la libertad de información y la libertad de opinión. Y esos principios son, y esto hay que dejárselo muy claro a quienes están oyendo, porque eso no es capricho de los medios de comunicación de no dejarse regular o no dejarse revisar, sino que es que tiene unos derechos constitucionales a los que puede acogerse para poder funcionar. Esos principios, por ejemplo, el primero es el de la reserva a la fuente. Cuando usted le pide a un medio de comunicación
incluso de manera indirecta, porque claramente creo que ningún gobierno que censure en el mundo le pediría, dígame cuáles son sus fuentes, no lo redactaría así. Y eso lo hemos visto en prácticas que es justamente que ya estamos viendo en el mundo, pero sí podría suceder como que cuando un medio de comunicación recibe una comunicación que le dice cuáles son las formas en las que lo hace, cuáles son los criterios en los que lo hace, so pena de ser sancionado, pues que era como estaba redactado inicialmente la comunicación, pues por supuesto los medios de comunicación se van a ver, eh, digamos, afectados y se van a sentir amenazados en que muchas de las decisiones con las que los medios de comunicación toman decisiones no son eh, de escrutinio público. Esto tiene un principio, Richard, y es que muchas de las fuentes que le hablan a los medios de comunicación le hablan justamente porque tienen la convicción y la certeza de que cuando le hablan a los medios dándole información, ellos van a estar protegidos en sus nombres. Si usted rompe la reserva de la fuente, lo que puede generar es que las fuentes van a dejar de hablar a los medios de comunicación y por lo tanto el periodismo o al menos los contenidos informativos van a ser imposibles de cumplir. Esto es como cuando usted va al médico y usted le cuenta todo lo que tiene al médico porque usted tiene la certeza de que el médico no va a salir a contarle a nadie. Si hay una entidad que empieza a decirle a los médicos que tienen que contar qué tienen sus pacientes, pues los pacientes dejan de ir al médico. Y esa es esas de las principales razones que hay allí. El otro principio constitucional que es muy importante, pues es el de la autonomía editorial. Y cuando hablamos de autonomía es porque los medios de comunicación tienen derecho a tener autonomía editorial. Y creo que el comisionado, y usted, Richard, también bien lo decía, creo que las líneas editoriales hay que evaluarlas con lo publicado. Pero cuando usted le pregunta a un medio de comunicación cómo define su autonomía editorial, qué líneas toma, pues corre el riesgo, o sea, en que mucha de esa información dice, pues nosotros no tenemos por qué contarlo, digamos, en la medida en que muchas de esas tienen que ver con reservas y con posiciones que hemos asumido frente a los gobiernos, frente a actores armados, porque no tiene líneas editoriales frente a muchos aspectos, digamos, en el día a día de lo que se está informando. Entonces, no es tan fácil definir usted cómo toma decisiones. Claro, cuando lo ve desde un punto de vista político y partidista, pues cómo toma decisiones editoriales frente a los partidos, pues a lo mejor puede ser un poco más sencillo, pero cómo toma editoriales frente a la corrupción, frente a la situación de los ilegales, frente a la decisión del narcotráfico. Ahí yo creo que hay que darle el peso suficiente a esos principios constitucionales que son tan importantes como el pluralismo. Yo en particular creo que el pluralismo, Richard, en Colombia tiene, o sea, me parece que la decisión al final fue esta. Lástima que hubiera tenido que pasar todo esto. Yo creo que más que demostrar que hubo solidaridad y como se decía el comisionado, creo que también queda demostrado que hay un sector de la regulación en Colombia que desconoce bastante cómo funciona la libertad de expresión, porque no es lo mismo regular las comunicaciones que regular la libertad de expresión y de información. Y yo también veo muchas decisiones en los altos tribunales, muchas de estas que impulsan este tipo de salidas, de necesidades que tiene el país, desconociendo mucho en que el pluralismo simplemente es ir a revisar qué tantos minutos se le da a un político y qué tantos minutos se le da al otro. Y el pluralismo en Colombia pasa, Richard, por cosas más difíciles que los gobiernos no han querido resolver, como la asignación de licencias, como el tercer canal, o sea, ahí hay un pluralismo que debería estar también impulsándose, que ojalá pueda encontrar vía en esto, pero creo que aquí sí hubo un error y que tuvo que entrar pues no solo la solidaridad o la función de la FLIP, sino también entidades de control que elevaron las alarmas para que esto pudiera pues echarse para atrás. Y creo que eso no es o el orden de las cosas. No debería suceder esto para que poder avanzar en esos temas de pluralismo o lo que llaman buenas prácticas. Yo creo que las buenas prácticas, Richard, con los medios de comunicación necesitan un método, necesitan otro tipo de conversaciones, porque estamos hablando de temas muy delicados. Es casi como estarle pidiendo a los médicos que para contar las buenas prácticas, dígame usted qué decisiones toman con sus pacientes en la intimidad. Y eso hay que hacerlo con mucho tacto, con mucha estrategia, con mucha metodología y sobre todo con mucha conversación. Y lo que no se puede ocultar, Richard, es que estamos en un momento de mucha susceptibilidad con los gobiernos en el mundo, pero también con el Ejecutivo en Colombia,
pues por muchas declaraciones que se dan desde muchos frentes, especialmente desde el presidente. Claro, y uno puede entender que desde el punto de vista normativo que haya una independencia entre la comisión y el presidente, pero, pero ni tanta. Es decir, sabemos que sigue Sí. siendo el Ejecutivo, sabiendo que sigue habiendo una capacidad de influir sobre las elecciones de los comisionados, y eso pues no es nuevo, eso. Entonces la desconfianza empieza a aumentar y quizás es el momento menos indicado para una situación como estas. Presidente Vallejo, usted habla de las amenazas y ahora pareciera que no solamente las amenazas vienen de grupos armados, sino también revisándolo desde el tema institucional, ¿cómo está la libertad de prensa en ese asunto, en esa temática frente a las amenazas por parte de las instituciones? Pues a ver, las amenazas pues van variando mucho, ¿cierto? Digamos que hay muchos frentes abiertos. Yo creo que en este caso lo que nos interesa es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dejado muy claro, incluso en una declaración reciente, y es que parte de la amenaza viene de los mismos estados. Claro, y aquí tenemos situaciones como el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua. Recientemente hay una declaración de la Relatoría de Libertad de Expresión sobre Estados Unidos mismo, con el gobierno Trump. Y aquí la pregunta, pues sí, siempre aparece y es en qué medida los gobiernos se convierten en amenaza. Y hay una muy particular, y es que los funcionarios de la rama ejecutiva del gobierno, en este caso el presidente, sus ministros, empiezan a construir un tipo de amenaza, un tipo de riesgo contra la libertad de expresión, que es el señalamiento, la estigmatización, la decisión de querer decirle a los medios cómo se debe hacer periodismo. Pues esta posición del presidente de darnos clase, digamos, de cómo se hace el periodismo, eso está catalogado ya como una forma en la que deteriora la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque estos funcionarios deben ser garantes, primero que todo, de la libertad de expresión y la libertad de informar. Pero cuando quien es el garante asume la posición de atacar, se pierde esa posición de garantía. Entonces no hay quien, si no es el presidente que defiende los periodistas, pues ¿quién los va a defender? ¿Cierto? Cuando constitucionalmente le corresponde al presidente y a sus ministros. Eso pues debería también suceder para cualquier tipo de funcionario público, en este caso la comisión también. Yo creo que en este caso la comisión ha terminado siendo muy consciente de esa situación, y creo que un mensaje sería y es que al proteger el pluralismo hay que tener también la delicadeza de que también se está protegiendo la libertad de informar, y por lo tanto la ponderación de derechos tiene que ser muy estudiada. La FLIP en su comunicado, y la directora de la FLIP decía algo muy certero, y es que hay otras formas menos abusivas o otras formas menos inhibitorias con las que se puede avanzar, y creo que el comisionado hoy también hablaba de lo que se debe empezar a revisar dentro de la comisión, porque esta forma es una forma en la que era muy delicado seguir avanzando. En los principios de derecho de la libertad de expresión siempre se está buscando que la forma de limitarla sea aquella más proporcional, aquella que sea el último recurso necesario, que afecte lo menos posible el ejercicio. Y ese es un principio que es el principio de proporcionalidad, que en este caso hay que aplicar, y que quizás es el que no se tuvo al momento de hacer ese primer comunicado de la comisión. Muy bien, el profe Camilo Vallejo, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros y dándonos contexto sobre este tema que ha sido de interés en las últimas horas en Colombia. Hasta pronto. No, gracias a ustedes, Richard, y en ese caso pues yo también les recomiendo siempre estar siguiendo la Fundación para la Libertad de Prensa, pues que en este caso el presidente del Consejo Directivo, pero por supuesto la directora es la que tiene al final la voz definitiva de la organización. Entonces pues también los invito a que la sigan en sus redes y en todas partes para seguir animando este tipo de discusiones en el país. Muchas gracias. El presidente del Consejo Directivo de la FLIP, aquí en el matutino de UMFM, con este tema de la CRC y una solicitud que ya la CRC ha dicho no va, y los medios de comunicación pues no tienen ya la obligación de hacer este reporte solicitado inicialmente por la CRC. Profe César Augusto Montes. Richard, yo creo que primero aclaremos a la audiencia que los dos profesores a quienes hemos acabado de escuchar pues tienen muchísimo conocimiento del tema. Digo, Camilo Vallejo, que además de estar participando en la junta directiva de la FLIP, pues es profesor, estudioso y crítico también de estos temas.
Y Mauricio Vera, el comisionado actual, pues viene de la academia, de la universidad, de una visión liberal y todos lo conocemos, hemos compartido con él varios de nosotros en espacios interesantes, así que descontada en lo personal, digo, la, entre comillas, mala intención, pero yo sí creo que es una metida de pata grande de la CRC. Una comisión de regulación de comunicaciones no puede hacer requerimientos como si fuera un estudio académico, un análisis o una investigación que hace cualquier profesor universitario. Eso tiene ya un carácter, un ropaje, una manera de presentarlo que va a molestar. Y como decía Camilo, en este momento las relaciones entre el gobierno, sobre todo, y los medios no están y nunca tienen por qué estarlo en la mejor de las situaciones, y ha habido, pues, entre comillas, dardos mutuos y decisiones y opiniones, sobre todo de la presidencia, que molestan mucho a los medios, que pueden alterar su capacidad de trabajar. Entonces, yo creo que las buenas intenciones que nos resumía el comisionado Vera, de conocer y difundir las buenas prácticas que haya con relación a mejorar la participación, la apertura, el pluralismo en los medios, eso está bien que se estudie y que se difunda y que se promueva, pero no lo tiene que hacer la comisión, y menos de esa manera y por esa vía, y diciendo que es un requerimiento y que es, pues es obligatorio, porque finalmente hay unas consecuencias. Yo creo que fue más lo que se perdió que lo que se ganó, y esto le dio solamente una oportunidad a los medios, sobre todo a los medios televisivos, que es de lo que se trataba el contenido audiovisual. Les dio, digo, la oportunidad de defenderse y hasta cierto punto de enconcharse, decía mi madre, más en su estilo. Quiero decir, hay medios de comunicación, y entre ellos de televisión abierta, que tienen prácticas, a mi juicio, muy personal, poco pluralistas y probablemente sesgadas, a lo cual políticamente tienen todo su derecho, pero que no son, digamos, el mejor ejemplo de pluralismo. Y con este tipo de decisión y con esa reacción, pues lo que les da es la oportunidad de fortalecer, extremar y tal vez, digamos, mantener más su manera sesgada de hacerlo, su manera no plural. De manera que, en conclusión, este tipo de cosas, incluida la intención que nos contaban de analizar qué correlación hay entre patrocinio o financiación de los medios y tiempo u oportunidad que les den a ciertas empresas para que, y a ciertos dirigentes para que difundan su punto de vista. Eso es interesante, eso lo hemos hecho, lo hacen las academias, las universidades, pero eso no se hace a través de una comisión de regulación y menos a través de un requerimiento por escrito. Pues muchas gracias allí a Camilo Vallejo y al profe Mauricio Vera, pues por ayudarnos a dar claridad también a este tema que, repito, es de interés general hoy en Colombia. 7 de la mañana, 45 minutos. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Este es el matutino